Este es un pequeño introductorio a la utilización del programa Stata. Lo primero que van a hacer es abrir la carpeta con el programa o el ejecutor del programa directamente, que sería en este caso este, y nos va a aparecer esta interfaz. Esta interfaz es donde se va a guardar la información de los datos como tal, es decir, esta va a ser nuestra data. Tiene una extensión del tipo DTA. En esta interfaz podemos observar en la barra final, que es la barra de comandos, podemos ejecutar las distintas acciones que vayamos a necesitar. Por ejemplo, voy a hacer una importación inicial para tener información en Stat. Entonces vamos a utilizar la información como práctica de la tabla 7.3. Entonces podemos ir a File, Archivo, Importar, Excel. Lo vamos a buscar. Yo lo tengo en el escritorio, ustedes lo buscarán donde lo tengan. Tabla 7.3. Importante que en el Excel que vayamos a importar, la información comience desde la primera fila con el nombre de las variables, de manera que al darle clic en esta celda, las variables se vayan a importar directamente con su nombre. Si no es así, la importación se va a hacer erróneamente. Entonces, antes de importar la información, revisar por favor que el Excel esté acomodado de esta manera. Le damos OK. Y él nos va a hacer la importación directamente. Entonces, como pueden observar en la parte derecha, nos va a aparecer el nombre de las variables y su etiqueta. ¿Ok? ¿Qué es la etiqueta? Es la explicación de lo que sería o indicaría cada una de nuestras variables. Entonces les decía hace un momento que en la barra de comandos podemos ejecutar distintas acciones. Voy a pedirle, por ejemplo, que me haga o que me calcule quiénes son los estadísticos descriptivos de mi variable Y. Entonces el comando para estadísticos descriptivos es summarize y Y. Importante que tengan en cuenta que Stata sí reconoce mayúsculas, entonces debemos escribir el nombre de las variables tal cual como están detalladas en la parte derecha. ¿Listo? Entonces me va a decir que Y, tengo 15 observaciones de Y, que la media de Y es 24.535, que la desviación estándar es 4.874, que tengo un valor mínimo de 16.607 y un valor máximo de 31.535. Como pueden observar, son los estadísticos más básicos para hacer descripción. Entonces, inicialmente podemos ejecutar los comandos desde ahí. Para observar la información que importamos, ustedes van a tener acá una tabla con una lupa. Entonces, si le damos clic, ese es el Data Editor, nos va a permitir ver la información. ¿Listo? Entonces, ver cada una de nuestras observaciones. Si las queremos editar, de pronto porque nos quedó mal digitado algún número o algo así, entonces van a abrir es la tabla con el lapicito. ¿Listo? La anterior era solo para observar, esta sí es ya para editar. Importante. Luego que hayan editado acá, la información va a quedar así de por vida. Entonces, traten de no utilizar mucho este editor porque la información que cambien así va a quedar. Entonces, más bien acomoden bien su Excel de importación y luego acá lo utilizarán solo para ver que efectivamente hayan importado los datos. También tenemos esta hojita con el lápiz. Esa hojita con el lápiz se llama do file. El archivo do, si lo abrimos, nos va a crear una hoja en blanco que es como un blog de notas. En ese blog de notas que tenemos de Stata, vamos a poder ir
anotando los distintos comandos que estemos utilizando para hacer nuestros respectivos ejercicios. Lo chévere de utilizar el do file es que nos van a quedar guardados los comandos. Si hacemos los comandos o ejecutamos los comandos directamente desde el DTA, que sería en esta barra, ahí se nos van a perder los comandos, y cuando guardemos nos va a guardar la información que aparece en esta parte, es decir, nos va a guardar en la data. Sin embargo, si guardamos el do file, nos van a quedar guardadas todos los distintos comandos que ejecutemos. Entonces va a ser mucho mejor estar utilizando el do file. Para ejecutar en el do file, entonces vamos a tener dos formas de escribir en el do file: directamente los comandos o la explicación de esos comandos. Para ir anotando la explicación de los comandos, que va a ser muy útil para ustedes porque pues se van a acordar para qué es que sirve cada uno de ellos, vamos a utilizar asterisco, asterisco. Entonces nos va a aparecer en verde. Verde indica que estamos escribiendo una descripción. ¿Listo? Que no es un comando, que no se va a ejecutar. Cuando corramos todo el do file, cuando ejecutemos todo el do file, no nos va a generar ningún inconveniente. Entonces, por ejemplo, el que utilizamos ahorita, que era descripción de variables. Listo, y entonces es summarize. Importante resaltar acá que Stata reconoce las 3 primeras letras de cada uno de nuestros comandos. Entonces no es necesario escribir todo el comando incompleto, solo con sum y ya él no lo va a reconocer. Para ejecutar, vamos a seleccionar lo que queremos ejecutar y le vamos a dar control D. ¿Listo? Obtuvimos exactamente lo mismo, solo que de dos maneras distintas. Yo ya les tenía preparado un do file en donde tienen los principales comandos que van a utilizar para el ejercicio del día de hoy. Entonces voy a cerrar por acá y voy a abrir el que ya tenía preparado. Listo. Yo ya había preparado este do file, que es como para explicarles los principales comandos que van a utilizar hoy. Voy a hacer la importación nuevamente de mi base de datos, porque pues acá no la tengo importada. Recuerden importar Excel. Y listo. Este comando que tengo acá también lo puedo connotar en mi do file, de manera que cuando lo vaya a ejecutar no tenga que hacer este paso, sino que se me ejecute directamente. Listo, entonces lo voy a anotar por acá. Ok. Hay dos comandos que son clear all y set more off, que los van a utilizar siempre que estén abriendo un do file. ¿Por qué? Porque esos comandos van a permitir que se borre absolutamente todo lo que se ha hecho antes de ejecutar este do file. Entonces va a ser muy importante, sobre todo cuando tengan abiertos varios do file al mismo tiempo, de manera que no se le vayan a generar como interferencias entre sus distintos archivos y sus distintas informaciones. Entonces, clear all, set more off nos van a estar borrando absolutamente todo lo que se ejecute antes de estos comandos. Entonces, ya después de borrar todo, hacemos la respectiva importación. Por eso ubiqué el comando de importación ahí. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer en Stata? Entonces, lo más elemental en Stata es organizar los datos. Listo, recuerden que nuestras variables se habían importado del lado derecho como y, x2 y x3. Y que teníamos la opción de colocar etiquetas. Voy a cambiarle la etiqueta inicialmente a y. Entonces, para cambiarle la etiqueta a y, vamos a utilizar el comando label bar. Label bar, cambiar etiqueta. ¿A quién le vamos a cambiar etiqueta? A la variable y. Y le voy a colocar esta nueva etiqueta que va a ser producto. De la variable y es el producto. La etiqueta siempre debe estar entre comillas y va a aparecer en rojo. Si la seleccionamos, control D,
van a observar que efectivamente se cambia acá nuestra etiqueta. ¿Para qué les sirve a ustedes eso? Porque como en muchas oportunidades nosotros hablamos de las variables y y x, no de lo que ellas reflejan, pues les van a estar recordando y no van a tener que estarse dirigiendo a sus apuntes, les van a recordar qué variable es. El comando rename es para renombrar. Entonces, por ejemplo, quiero renombrar a x2, que x2 no se llame x2, sino que se llame L. Pues nuevamente lo selecciono, control D, ejecuto, y pueden observar que efectivamente la variable cambió de nombre, de L, pero también quiero cambiarle la etiqueta. Entonces, quiero que la variable que ahora se llama L tenga como etiqueta trabajo. ¿Listo? Y ahí la vamos cambiando. Ustedes pueden seleccionar varios comandos al tiempo y ejecutarlos. Lo voy a hacer con X3. ¿Listo? Y ya acomodé mi información. Entonces ya tengo Y, L, K, que son producto, trabajo y capital. Otro grupo de comandos que son muy importantes son los de los estadísticos descriptivos que veíamos ahorita. Nosotros hace unos segundos sacamos los estadísticos descriptivos para una variable, pero podemos hacerlo al tiempo para varias variables, que sería en este caso sum y todas las variables que tengo en el stata, y acá me estaría dando la misma información pero agrupada para todas las variables. También siempre jugamos mucho con gráficos para hacer interpretaciones y análisis de las variables, incluso antes de hacer algún tipo de estimación. Entonces, por ejemplo, tenemos el comando para histogramas. Entonces quiero calcular un histograma de Y. Listo. O quiero calcular un gráfico de dispersión entre producción y trabajo. Control D. Listo. Este tipo de gráficos también lo pueden hacer directamente acá desde la ventana. En la opción Graphics, seleccionan el tipo de gráfico que ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una dispersión. Seleccionan las variables que van a utilizar. Entonces, crear un gráfico de dispersión. La variable Y va a ser producto. La variable X va a ser capital. Aceptar. Ok. Y nos va a salir directamente el gráfico con ventanas. O haciendo utilización de ventanas. Nos regresamos a nuestro do file. Podemos, pues este gráfico con respecto a producto y capital, ya lo hice ahorita con ventanas. Entonces no lo voy a volver a hacer. Importante que tengan en cuenta que cada vez que calculen un nuevo gráfico, el anterior gráfico se borra. Entonces debemos irlo como guardando cada uno de nuestros gráficos. O sencillamente pues lo volvemos a ejecutar. Voy a construir la regresión de la estimación Cobb-Douglas con esta información. Ustedes recordarán de econometría 1 que la estimación Cobb-Douglas es una estimación de tipo log-log, en donde la variable dependiente es el logaritmo de Y y las variables explicativas son logaritmo de trabajo y logaritmo de capital. Este programa, Stata, a diferencia de Ibius, no permite hacer la estimación directamente agregando logaritmos. Recuerden que en Ibius lo que hacíamos era, a la hora de escribir la estimación, sencillamente le colocábamos log. En este caso, Stata nos pide que generemos las variables logarítmicas antes de hacer la estimación. Entonces, para eso vamos a utilizar el comando generate. Recuerden que utilizando las 3 primeras letras ya él va a reconocer el comando, entonces por eso nos aparece la opción gen. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero generar? Quiero generar una variable que se llame ln de Y. ¿Listo? Esto que aparece acá, esta partecita, es solamente un nombre. Ustedes le pueden colocar el que quieran. Yo quise colocarle ese. Aquí es igual ln piso y. ln piso y es igual al logaritmo natural, paréntesis, la variable a la cual le quiero calcular el logaritmo natural. Y lo mismo voy a hacer con las 3 variables porque
ya lo dijimos, es un modelo de tipo log-log, por lo cual necesito todas las variables en logaritmos. Entonces voy a ejecutarlas. Control D. Y automáticamente se me crean acá nuestras tres variables. Acá podría nuevamente hacer lo de las etiquetas. Y entonces decir, vamos a hacerlo por acá. Entonces decir que le quiero calcular la etiqueta, colocar etiqueta a las variables lny, ln trabajo y ln capital. Y quiero que esas variables tengan las siguientes etiquetas, que esto es el logaritmo del producto, que esto es el logaritmo del trabajo y que esto es el logaritmo del capital. Listo, lo ejecutamos y aparecen automáticamente nuestras etiquetas. Si queremos ver la información, recuerden que es la tabla con la lupa y ahí nos van a aparecer nuestros respectivos logaritmos. Ok, cerramos por acá. Regresemos al DoFile. Por último, para hacer la estimación, voy a colocarles un comentario por acá. Esto es estimación de la regresión. El comando es regression, que también puede ser solamente las tres primeras letras, que es reg. ¿Y a quién le quiero calcular la regresión? Quiero estimar una regresión en donde la variable dependiente es el logaritmo natural del producto y las variables explicativas son el logaritmo natural del trabajo y el logaritmo natural del capital. Importante que siempre la primera variable va a ser la variable dependiente y en este caso, a diferencia de Ibius, no tenemos que agregar el parámetro del intercepto o la C, que era lo que utilizábamos en Ibius. ¿Listo? Estimate store es para darle un nombre a la regresión. Entonces yo quiero que mi regresión se llame Cobb-Douglas. Ok, voy a estimar mi regresión. Cometí un error. Esto también les va a servir de explicación. Cada vez que cometan un error, el comando va a aparecer en rojo. Y me equivoqué con el nombre de la variable porque le di logaritmo en mayúscula a y. Y recuerden que les dije que reconoce mayúsculas y minúsculas. ¿Listo? Y tenemos nuestra información de la regresión. ¿Qué información tenemos? Nos da información muy similar a la que nos da Ibius. En la parte superior tenemos los residuos del modelo. ¿Listo? Ya como con más calmita en clase les explicaré cada cosa que difiere con Ibius. Por ahora quiero que miren lo que siempre analizamos en Ibius, que son número de observaciones, Fisher y probabilidad del Fisher para hacer análisis de significancia conjunta, R cuadrado y R cuadrado ajustado. Los coeficientes, que son los coeficientes de la constante, el intercepto, el coeficiente que acompaña a la variable logaritmo de trabajo y el coeficiente que acompaña a la variable logaritmo de capital, su error estándar, su t estadístico, la probabilidad del t, y en este caso Stata nos ofrece además el intervalo de confianza para hacer las pruebas de hipótesis. Entonces quiero que con base en esto recuerden y repasen un poco cómo utilizamos los intervalos de confianza para hacer análisis de significancia individual. Con esta información, ustedes ya pueden hacer una regresión mínimos cuadrados ordinarios haciendo uso del programa Stata.